Ay. ¿Ustedes también no le hacen caso a los papás? Como una niña que tengo aquí yo. ¿No te descalza? Ay, Dios mío. Ay, Diosito, ¿no? Prendeme la luz, hija, prendeme la luz. Aquí estoy peleando con mi hija yo. Porque esa niña vive descalza. Bien, vamos a seguir. Parece que eran 9 recién. Qué poquitos son ustedes. Tengo comisiones de 80, así. Tengo así esas comisiones, son enormes las comisiones que tengo yo. Y de pronto veo 5 y me quiero, ni 5, 4, porque la quinta soy yo. Siempre el de turno tarde menos gente. Bien. Muerte de frío. Ok, veamos ahora. Vamos a analizarlo la otra parte. A esto. Cuando nosotros tenemos matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué condición me dicen a mí? Que la suma de matrices y la multiplicación de una matriz por un escalar son las usuales. O sea, no hay nada extraño, no hay nada raro. O sea que yo, cuando estoy trabajando con matrices, no voy a tener ningún inconveniente porque no me dan ninguna condición. Me dicen que la suma de matrices es la convencional y la multiplicación de la matriz por un escalar es la que usamos siempre. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Primero, lo que yo tengo que fijarme aquí es que yo estoy definiendo que mi espacio va a ser sobre matrices del orden m por n. ¿Sí? Entonces yo digo, veamos, si yo tengo el axioma 1, ¿qué me dice a mí? El axioma 1 me dice que para todo A, B que pertenezca a M, bueno, M ya sabemos que es de M por N, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la suma de matrices también tendrá que pertenecer a M. Y acá es donde yo tengo que prestar atención. Esto es la forma general de decirlo. Yo tengo A y B que pertenece a M, digo M porque está con M acá, y A más B pertenece, la suma tiene que pertenecer. Entonces yo ahora voy a definir los vectores como realmente son. O sea, A va a ser igual a A sub 1, 1, A sub 1, M, y para acá voy a tener A sub M1, siempre me pasa lo mismo cuando digo la M, M1, A sub MN. Siempre me pasa lo mismo. ¿Sí? Ahí yo escribí cómo vendría a ser mi matriz A. Ahora. Fíjense que yo pongo, después esto pareciera, no me sale la N, no sé por qué. Este es M por N. Bien. Ahora B, ¿cómo va a ser? Va a ser B sub 1, 1, B sub 1, N, B sub M1, B sub Mn. Entonces, a mí me dice que la suma de matrices es la usual. ¿Cuál es la condición para poder sumar dos matrices? ¿Cuál es la condición para sumar dos matrices? ¿Cómo tienen que ser las matrices para yo poder sumarlas?
¿Están ahí o no? Sí, profe, disculpe, me acabo de ¿Cómo conectar. las matrices para sumarla? Del ¿Cómo me mismo dice? orden. Del mismo orden, claro. Tiene que ser sí o sí del mismo orden y se suma cada elemento correspondiente. Exacto. Entonces, si yo estoy viendo que acá es m por n y acá también es m por n, significa que la suma de esas matrices también va a pertenecer al grupo de matrices m por n. ¿Sí? En este caso es sencillo. Yo tengo la matriz, pero fíjense que yo la he definido acá, la he definido de m por n a las 2. Ahí es donde ustedes tienen que prestar atención. Porque yo acá cuando digo AB pertenece a M, A más B que pertenezca a M, eso es la forma genérica, pero yo acá la tengo que detallar según lo que me dice a mí esta cuaterna. ¿Se entiende? Entonces, yo, si lo vamos a analizar, vamos a ver, por ejemplo, que el axioma 2 a mí me está diciendo, el axioma 2 me dice que si yo tengo A más B, yo tengo A y B que pertenezcan, que A más B va a ser igual a B más A. ¿Es igual o no? ¿Existe la propiedad conmutativa de matrices? La suma. La suma de matrices, ¿es conmutativa? Sí, profe. Exacto. Entonces el axioma 2, no me voy a poner a demostrarlo, el axioma 2 me dice, para todo AB que pertenezca a las matrices de M por N, A más B es igual a B más A. Esto se comprueba, esto también. El axioma 3 me dice a mí que si yo tengo 3 matrices, que A más B más C es igual a A más B, uy, ya escribí cualquier cosa, es igual a B más C. ¿Se cumple la propiedad asociativa de matrices? Es una propiedad. ¿Se cumple? Si yo tengo la matriz A, le sumo la matriz B y a ese resultado le sumo la matriz C, es lo mismo que yo la matriz A le sumo el resultado de la matriz A más B más C. Sí, profe, porque mientras Claro. sean las tres del mismo orden es conmutativa la suma y bueno, Exactamente. la Es resta. conmutativa y es asociativa. Entonces yo estoy en condiciones de que se cumplió. Ahora, el axioma 4 hablamos del vector nulo, ¿sí? Y hablamos de A, ambos que pertenezcan a M. Y me dice a mí que el vector nulo más A es igual a A más el vector nulo, que es igual a A. Obviamente, acá hemos visto que la propiedad conmutativa se cumple, por eso se cumple esto aquí. Entonces, yo voy a definir la matriz A como todo eso, y la matriz 0, el vector nulo, voy a poner 0, 0, 0, 0 de M por N. Acá de M por N. Entonces, yo cuando sume estos vectores, voy a poner A sub 1, 1, todo como estaba definido, más 0, 0, 0, 0, y pongo M por N, y esto me va a dar igual a A. ¿Sí? Y lo mismo, si yo ya tengo el vector nulo, significa que yo voy a tener seguramente el opuesto. Y ustedes saben que si yo a una matriz le sumo su opuesto, ¿cuánto me da? Si yo una Cero. matriz, claro, me da 0. Me va a dar 0. ¿Sí? Y fíjense que el resto es lo mismo, porque yo voy a tener, ya tengo los 5 axiomas que se cumplen, y después tengo lo mismo, chicos, que es la propiedad de
el producto de una escalar por una matriz. Se cumplen todos. Fíjense que el axioma 7 y el axioma 6 me dice a mí, si yo a una escala le sumo una matriz, ¿me da una matriz? Sí. El axioma 6. El axioma 7 yo tengo dos escalares, lo multiplico por una matriz. ¿Me da una matriz? Sí. O sea, este se cumple. Es un espacio vectorial. Con estas condiciones como yo tengo acá. Acá arriba me dice a mí, acá me está diciendo, esta cuaterna de matrices de orden m por n, la suma, reales, producto, ¿es un espacio vectorial? Sí, es un espacio vectorial porque me dicen que la suma, la multiplicación de la matriz por una escala son las usuales, o sea que sí se cumple. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les voy a dar un ejercicio en el que ustedes vamos a analizar si es un espacio vectorial y les voy a mostrar cómo se hace más rápido estos análisis. ¿Sí? Fíjense. Yo digo, tengo que averiguar. Esperen que lo borro acá. Yo lo tenía por acá. Yo digo, mi pregunta es, yo tengo la cuaterna de suma M2 por 2. Espera, no, ¿qué estoy haciendo? Cualquier cosa. Escribí cualquiera. Yo tengo B, suma, reales y producto. Donde B es igual. ¿A qué es igual? B son las matrices que pertenecen a la matriz de 2 por 2, tal que las matrices estén definidas como 1. ¿Me aguardan un segundo, chicos, que estoy esperando una llamada? Aguárdenme un segundito. Bueno. Ay, disculpen, chicos, lo que pasa es que el amigo de un amigo de mis hijos tuvo un accidente y le estaban operando la cabeza. Hay que rezar mucho porque está muy delicado. Y la verdad que eso me estaba esperando en la llamada. Bueno, disculpen. Bien, yo les decía, tenemos entonces la cuaterna B más los reales y el por, donde B está definido de esta manera, me dice. 1A, B1, donde A y B pertenecen a los reales. Entonces yo digo, vamos a analizar si esto es un espacio vectorial con las condiciones que me están dando a mí acá. Veamos. Yo tengo
el axioma 1 me dice a mí que para todo A y B que pertenezca a B, o sea, que pertenezca a este, entonces A más B también tiene que pertenecer a B. Entonces, esta es la forma general. Ahora yo lo voy a definir como es. Yo tengo que A va a ser igual a 1, A sub 1, B sub 1 y 1. Y que B va a ser igual a 1, A sub 2, B sub 2 y 1. Ahora yo digo A más B me va a dar 1, A sub 1, B sub 1, 1, más 1, A sub 2, B sub 2, 1. Si yo hago esta suma me va a quedar 2, A sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2 y 2. Entonces yo tengo que preguntar ahora, A más B pertenece a este espacio, a B, y yo tengo que decirle que no. ¿Por qué? Porque fíjense, a mí me dice que la condición es que la matriz sea la diagonal principal 1 y A y B cualquier número. A y B cualquier número, sí, porque si yo sumo A1 más A2 me va a dar cualquier número real. Y yo sumo B1 más B2 también me va a dar cualquier número real. Pero acá me está dando 2. Entonces no está cumpliendo la condición que me dice a mí que la diagonal principal es 1. Acá me está dando 2. Entonces no es un espacio vectorial. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? O sea, fíjense que todo depende de la condición que me den acá. En estos ejercicios, la suma de los pares ordenados me daba otro par ordenado. Y el producto me daba lo mismo. Y cuando yo hacía con las matrices, yo no tenía ninguna condición que a mí me restrinja como esto. Ahí me estás dando un valor. Y acá les quiero decir una cosa. Cuando ustedes tengan que analizar espacios vectoriales o subespacios vectoriales, y una de las condiciones sea un número fijo, supongamos que sea un 1, eso hay que verlo bien y no va a ser subespacio vectorial o no va a ser espacio vectorial. ¿Por qué? Porque yo ya estoy diciendo que siempre tiene que ser 1 esto. Pero cuando yo sume 2 matrices, esto no va a ser siempre 1. Acá en lo compruebo, es 2. Entonces, cuando ustedes tengan estos números así, ahí tienen que prestar más atención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora veamos. Cuando ustedes tienen... Yo no encuentro mi teclado. Acá. Que tengo en la mesa de mi casa tengo las cosas de arquitectura de mi hijo, las cosas de la escuela de la otra, y el teclado lo largo por cualquier parte yo no lo he encontrado, estaba abajo las cosas de dibujo. Bien. Acá vamos a hablar de subespacios. Y ustedes subespacio vectorial ya lo han visto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense en acá. Hay 3 condiciones. A mí ya me están diciendo, de una me dicen que esto ya es un subespacio vectorial. O sea, ya nos libramos de los 10 acciones. Pero tenemos que ver si lo que nos están dando si ese subconjunto es un subespacio del que nos están dando. Por ejemplo, miren acá. Ahí me dicen S1, me dicen que es en R2. O sea, hablamos de pares ordenados. Y me dicen, X y pertenecen a R2 y la condición es que X sea 2 veces Y. Obviamente es una recta, ¿sí? Entonces, vamos a analizar
las tres condiciones para que veamos el espacio vectorial. Voy a dejar de compartir acá un ratito y les voy a mostrar la parte de teoría que yo les decía al comienzo. Esto, que yo les decía a ustedes, que para que yo tenga un subespacio vectorial, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Que el vector nulo pertenezca a W, en este caso que W que esté incluido en B, que la suma de dos vectores también pertenezca a W, y que el producto de un escalar por ese vector también pertenezca a W. Esas son las tres condiciones que yo tengo, estas tres son las que se cumplen, se tienen que cumplir. Una de esas que no se cumple no es un subespacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. fíjense, entonces yo, vamos a hacer acá. ¿Dónde está el mío? ¿Dónde estoy? Acá. Entonces yo digo, bueno, veamos. Vamos a analizar el ejercicio A. Y dice, tenemos, entonces, me está diciendo que tenemos B más los reales y por. Me dicen que esto es un espacio vectorial. Me preguntan, S sub 1 es subespacio vectorial de B. Veamos. Entonces, en este caso, B son los reales al cuadrado. Veamos entonces. Me dice a mí, la condición S sub 1 me dice que es todos los pares ordenados que pertenezcan los reales al cuadrado tal que X sea 2 veces Y. Esa es la condición. Entonces yo digo, primer punto, tengo que averiguar si existe el vector nulo que pertenezca a S sub 1. Entonces lo voy a definir. El vector nulo, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo era? En R2. Era el vector 0, 0. 0, 0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el vector 0, 0, yo acá tengo que hacer un análisis. Miren aquí. Yo en esto, lo que yo tenga aquí, yo tengo el par XY. También lo puedo escribir como 2Y. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Bien. Esta es una condición importante que la podemos escribir de otra manera para poder jugar un poco con todo esto de los espacios vectoriales. Entonces, que yo escriba XY significa que yo le escriba a esto, a esta cosa, porque acá, en esta parte está puesta la condición que yo tengo acá. Me dice que X igual a 2Y. Si yo pongo XY, en vez de poner X, voy a poner 2Y. Y la tengo implícita, mejor dicho, explícita a la condición. Entonces, veamos acá. Si es así, yo voy a decir, yo me voy a guiar de esto que está acá, yo voy a decir, voy a poner a 2 por 0, 0. ¿Y esto cuánto me va a dar? 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí. ¿Sí? ¿Todos han entendido? Sí, profe. Bien, ahora veamos el segundo punto. Me dice a mí, para todo V que pertenezca a S1, tenemos que U más B también tiene que pertenecer a S1. Entonces, como U pertenece, lo vamos a poner, por ejemplo,
2 y 1 y 1. Y a B lo vamos a poner como 2 y 2 y 2. ¿Se entiende, no? Sí, Lo voy definiendo porque como yo sé que estos son... A ver. Como yo sé que U y B son pares ordenados, entonces yo a U lo voy a definir según esta condición. En vez de poner yo X1 y 1, voy a poner 2 veces I1 con I1 y 2 veces I2 con I2. Porque yo sé que X es igual a 2 veces Y. Entonces, en vez de poner X, voy a poner directamente todo en función de Y. Entonces, vean, ¿qué me queda aquí? Si yo sumo U más B, va a ser igual a sumar 2 y 1 más 2 y 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que si yo tengo que sumar los pares de a pares, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner 2 y 1 más 2 y 2 por un lado, y voy a poner I1 más I2. Lo sigo acá. Yo de acá voy a sacar factor común, entonces va a quedar 2 I1 más I2, y el otro es I1 más I2. Y fíjense acá. A mí me dice la condición que el primer componente es 2 veces el segundo. Fíjense, este componente es el mismo que este. Y acá tengo que es 2 veces. Entonces se cumple. ¿Entienden? sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Y ahora vamos por el tercero. El tercer punto para ver si es un subespacio vectorial. Y vamos a ver. El tercer punto me dice a mí que si yo tengo, yo tengo un vector que pertenezca a S1 y tengo un escalar que pertenezca a los reales, se tiene que dar que el escalar por el vector pertenezca también a ese subconjunto. Entonces yo voy a tener que U, ya sabíamos que era 2 y 1 y 1, alfa pertenece a los reales, entonces yo voy a tener alfa por U, va a ser lo mismo que tener alfa por 2 y 1 y 1. Y fíjense que si yo lo voy a poner adentro y lo voy a ordenar, voy a poner 2 veces alfa y 1 por alfa y 1. Y se cumple la misma condición, que la primera es 2 veces la segunda. Entonces, estoy en condiciones de decir que esto es que S1, o sea, y acá yo digo que S1 es un subespacio vectorial de B. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Alguna duda con esto? ¿Y? No, profe, no hay dudas. Bien. Ah, yo pensé que sí, no, profe, no lo entiendo. Ok. Ahora veamos. Vamos a ver el apartado B. Antomó ha hecho una captura de pantalla, ya borro, ¿no? Bien, fíjense acá. Entonces ahora vamos a hacer el apartado B, que me dice a mí, el subconjunto 6, ¿sí? Me dice que son los pares ordenados, también pertenece a R al cuadrado, donde me dice a mí que X1 por X2 es igual a 1.
Ya me estoy muriendo de frío. El living de mi casa es una heladera. Y esta mañana vine a las 7:30 de la mañana a sentarme aquí, por Dios. Me he puesto la estufa, no sé, arriba, me he sentado arriba de la estufa. ¡Qué frío! Esta mañana estaba haciendo 3 grados, chicos. No sé si se levantaron tempranito. 3 grados. Un frío. Odio el invierno. Prefiero 10.000 veces 80 grados a la sombra y no el invierno. Bien, veamos ahora. De acuerdo con usted, profe. Sí, claro, totalmente. Es vida, todo, ¿no? Eso está metido en la casa, no puedes salir. Y con el COVID, menos. Así que, imagínate. Bueno, fíjense en acá. Me están diciendo, todo estamos hablando en R2. Me dice, S sub 6 es igual a los pares ordenados x1, x2, que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que x1 por x2 sea igual a 1. Entonces, como hicimos recién, podemos nosotros analizarlo que x1 es igual a 1 sobre x2. ¿Estamos de acuerdo? Es la otra forma de ponerlo. Entonces vamos a analizar si es un subespacio vectorial. Y yo digo, vean, el primer punto me dice, el vector nulo pertenece a S6. Y vean, el vector nulo nosotros sabíamos que es 0, uy Dios, 0. ¿Sí? Tengo entumecida la mano del frío. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a poner en esta forma, yo voy a decir, yo acá tengo x1 y acá tengo y1, ¿verdad? Entonces yo digo, voy a poner a x1 voy a poner, nosotros sabemos que x1 es 1 sobre x2. Y vamos a poner x2 como, ¿cómo ponemos? ¿Cómo ponemos x2? También 1 sobre x2, profe. No, x2 pongo x2. ¿Sí? ¿Estamos? Acá lo que pasa es que yo tengo, esperen. No los quiero confundir. Si yo pongo 1 sobre x2, yo voy a tener a x1 le voy a poner como 1 sobre x2. Es como el par ordenado, x1, x2. Solamente que yo en vez de poner x1, yo en vez de poner x1, ay, que tengo puesta la goma, que pica la persona. Yo en vez de poner x1, voy a poner en función de x2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá, yo voy a tener x1 y x2 en 0. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí, profe, no había visto la condición de que dice x1 por x2 igual a 1. Claro. Entonces yo acá le he puesto, le cambio, yo digo, bueno, voy a poner x1 igual a 1 sobre x2, para que quede en función de x1. Pero fíjense qué pasa acá. Si yo lo reemplazo por 0, me va a quedar 1 sobre 0, 0. Y esto es una indeterminación. Entonces, no pertenece, el vector nulo no pertenece a SC. Por lo tanto, SC no es un subespacio vectorial de B. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Porque yo acá, en la primera condición ya no se cumple. Porque si yo no lo hubiese puesto así, si yo hubiese puesto x1 por x2 igual a 1, cuando yo vaya a poner x1, x2, tengo que poner la condición, ¿cómo la voy a escribir? Ahí tengo los dedos tan duros que me dicen, igual que puesto ahí. Si yo lo pongo, por eso si en la condición, yo pongo uno en función del otro. Entonces ahí sí me va a salir que yo tengo 1 sobre x2 y x2. Entonces eso no me admite el vector nulo. Entonces ahí no se cumple. Y de todas maneras, si yo hubiese querido hacerlo sin poner la condición esta, sin poner yo esta condición,
X1 por X2 me dice que tiene que ser igual a 1. Nunca va a ser igual a 0. Entonces, desde ahí nomás ya digo, el vector nulo no se cumple. ¿Entienden? Porque me da un valor exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, y por último, que ya aquí ya terminamos con esto, vamos a ver si el subespacio, el 9, es un subespacio vectorial de B, que es matriz. Y acá me está dando las condiciones. Entonces veamos como el subespacio es más fácil porque son solamente 3 condiciones que se tienen que cumplir. Veamos si se cumple. Entonces yo tengo. Esperen que borre. Miren, me dice a mí. Me da esta condición, ¿sí? Y me están hablando que la A pertenece a la matriz de 2 por 2. Entonces, el primer punto me pregunta a mí, ¿el vector nulo pertenece a ese 9? Y bueno, veamos. El vector nulo, acá la única condición me están diciendo que A es igual a 2B y C igual a B. Entonces yo puedo decir A, me dicen que es A, B, C y D. Y si yo le escribo como las condiciones como es, yo en vez de A voy a poner 2D, B voy a poner como está, C voy a poner B y D voy a poner como está. ¿Pueden entender? Ahí me dice que A es 2D, o sea pongo 2D. Y que C igual a B, entonces en vez de C pongo B. Y ahí yo tengo ya escrita la matriz en función de la condición que me dan a mí. Ahora, el vector nulo, si el vector nulo existe, yo pregunto, si yo tengo el vector nulo tiene que ser, con esta condición, como yo tengo aquí, va a ser 2 por 0, 0, 0, 0. Entonces me da 0, 0, 0, 0. O sea que sí pertenece a ese 9. ¿Lo ven? Sí. Porque como A, B, C y D son números reales cualquiera, si yo lo multiplico a ese A, B, C por 0, significa que sí está dentro, sí pertenece. ¿Sí? Ahora veamos. Voy a borrar acá porque la otra es un poquito más larga. Para cuando va. Ay, me queda un minutito nada más. Lo voy a hacer rápido. Me dice a mí. Entonces, si yo tengo A, que va a ser igual, me queda 2D, B, B y D. Y yo tengo B, ¿sí? La otra matriz, que va a ser 2D sub 1, B sub 1, B sub 1, D sub 1. Si yo hago la suma de esta matriz, me va a quedar, con este me va a quedar 2D sub 1 más 2, perdón, más 2D, lo hagamos así. Después me va a quedar B sub 1 más B, B sub 1 más B, D sub 1 más D. Entonces, si yo lo acomodo al primer elemento nomás, tengo que 2 veces D sub 1 más D, tengo B sub 1 más B, tengo B sub